lo que nosotros podemos hacer es trabajar, buscar la forma de trabajar, de ganar un poco de dinero y vivir con lo que se gana. Llegamos a las 5 de la mañana, nosotros aramos, viste, con los bueyes, plantamos, ponerle de las 5 de la mañana hasta las 11, después a la 1 hasta las 5. En esa época el algodón era bueno, se pagaba bien. Vos vendías 10 kilos de algodón y llevaba una bolsa de mercadería. Pero hoy en día llevas 1 kilo de hierba o ya sea arroz y fideo a 1 kilo cada uno. Yo nació en Yegro, estofado de chancho. Entonces vamos a comer con una ensalada con arroz. Y mi mamá dedicada de la chacra también. Todo mi papá antes estaba cochezando a pepú, se llama, para cochezar isencio así se llama, ¿verdad? Y alfalfa para cabello, para caballo, ¿verdad? Y también miel de ¿cómo se veía decir? Caña, ¿verdad? En guaraní dice tacuere. Y después, igual nomás en guaraní habla. Igual nomás. Mira un poco. Solamente necesitamos queso y grasa y ya está para comer las cosas. Y después vengo el caguazú, plantamos algodón. El tiempo de algodón era, ¿verdad? Y ahora ese no hay más. No sabía yo por qué no hay más algodón para plantar. No sé qué pasó. Vendimos todo allá lo que teníamos, dejamos en la agricultura y nos rebuscamos en el pueblo. Fui camionero, hacía viajes, Chile, Iquique, Buenos Aires, se traía coche, a pie. Íbamos de donde entonces comprábamos 2, 3 coches, teníamos tranquilamente, conocíamos el camino y veníamos. Hoy en día ya no se trae así los vehículos, solamente por empresas cigüeñas lo llaman. Hay muchísima necesidad de muchas cosas. Y después de Caguazú, vengo de Ciudad del Este y me voy trabajando en Brasil. Yo estoy pasando cada de mañanita a las 7 de la mañana y después vengo otra vez a las 3, garrito en mano, tiraba como varón, estamos trabajando. Bueno, yo llegué a Buenos Aires en 2004. En el seminario éramos de 14 países. Habían de México, de Colombia, había muchos negros también, de Haití, de Centroamérica había. Cuando estuve allá, me iba a las villas a conocer también la realidad que vivían muchos de los compatriotas de nosotros. Muchos estaban en situación de explotación, bajo amenaza, les sacaban los documentos y contaban ellos que llegaban a trabajar 14 hasta 18 horas al día. Yo fui a visitar a mi hermana y me quedé a trabajar. Trabajo en una fábrica primero. Y así después voy cambiando, ¿viste? Agarro mejor trabajo. Voy a trabajar de taxista. Cada 2 años, cada 3 años. Venía a Paraguay a visitar a mi mamá, mi familiar y después me iba de vuelta. Y la diferencia es que ellos saben a qué tiempo cultivar, por ejemplo, zanahoria, tomate, todas esas cosas. Y el paraguayo sí que estaba acostumbrado por el algodón nada más. Acá las universidades nacionales enseñan a que ellos sean empleados. Cuando se recibe van para cuidar los ojales de los brasileños. Prácticamente todos los ingenieros agrónomos paraguayos
están cuidando los ojales de los brasileños. La gente cultivan sus cosas según su parecer. Nadie conoce, se maneja con creencias antiguas, cosas así todavía. Hoy, por ejemplo, uno de los mayores costos está en la aplicación de agroquímicos. Las máquinas más nuevas trabajan con 30, 34 metros de barra, con un pico a cada 50 centímetros, y cada pico se cierra, se abre de acuerdo a la necesidad. Se maneja todo por GPS con una precisión hasta 3 centímetros y medio de error. O sea, de eso para menos que vas a echar, que vas a andar con tu máquina donde tiene que andar, y los picos no te vas a sobreponer. Si en la punta ya aplicaste, a la próxima pasada aquel pico se cierra y no aplica más. Se cuida mucho porque tirar de más cuesta caro y a veces le sobrecarga la planta también. Mi nombre es Alex Fernando Abe Boschetti. Yo nací en una ciudad que se llama Marechal Cândido Rondon, pero a los 10 meses mi mamá me trajo a vivir a Paraguay. Yo creo que hay varios casos de migrante acá. El más que se conoce es el que tenía tierras en Brasil, vendía lo que tenía y venía a invertir en Paraguay. Vendías 1 hectárea y comprabas 10. En el caso de la familia de mi mamá, ellos tuvieron creo que 2 o 3 o 4 casos de migración entre Rio Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná. Y cuanto más migraban, más pobres quedaban. Minha voz são teus ouvidos. Chega, tu sentate aquí já. Y cuando vinieron acá, ya vinieron prácticamente sin nada. Ya viniendo para trabajar más bien que para comprar tierras. Para trabajar para los que vinieran a comprar tierras. Mi mamá se casó en Paraguay. Su casamiento fue bastante corto, creo que como 45 días. De eso, ella se fue, se separó de mi papá, se escapó de mi papá en realidad. Trabajó en Marechal, vivió allá. Yo nací. Cuando tenía 10 meses más o menos, mis tíos me parece que se fueron junto a ella y comenzaron a volver. Mi primer trabajo fue vender helados, pero fue un fracaso. Porque venían los niños y me lloraban en la calle y yo le daba o yo comía, y llegaba al fin del día yo le debía al señor porque te daban el carrito y el helado. Y pues tienes que rendir cuentas y no me fue bien. Después cambié. Me fui a vender gaseosa en la parada. Tampoco me fue muy bien. A veces había gente que esperaba el último momento para decirte dame una, agarraba y se iba al colectivo y vos te quedabas llorando sin la gaseosa. Entonces mi mamá empezó a hacer, no me acuerdo si empezaba con empanado, coxinha o sonho. Sé que al final lo que más vendía era sonho y coxinha. ¿Y qué es sonho? Sonho es bollo. Sonho es en portugués. Minha voz são teus ouvidos. Chega, tu sentate. Trabajaba en Santa Rita, me fui a trabajar en Obligado, en Bellavista en realidad, y vivía en Obligado, y de allá volví otra vez acá a Santa Rita, ya por otra empresa, ahora donde trabajo actualmente, como gerente de repuestos en ese negocio. Acá estamos haciendo una galinada con gallina casera. Poniendo tomate. Ahora vamos a poner la cebolla y el ecote. Es una comida tradicional de los alemanes. Mi familia legalmente, mi papá vino de Brasil, pero mis abuelos vinieron de Alemania. Mis abuelos era ahí. Papá vino con 20 años a Paraguay. Cuando era chico todavía, en la zona de Itapúa teníamos algunos vecinos de origen alemán. Ellos tenían esas costumbres de acumular cosas, de guardar cosas, principalmente leñas, pero en gran cantidad. Tenías galpones así llenos de leña. No entendía del por qué era, porque no había necesidad para esas cosas. Nunca veía esa necesidad. No entendía la costumbre de ellos. Hoje marchar, mudar, ganhar e encaminhar. En la chacra, nosotros dependemos todo el tiempo. Tem que aprovechar buen tiempo para hacer todo. A veces vos tenés una parcela de soja que tem que cosechar y a veces trabajamos echando noche entera. Antes
tenía cosechadora, se cortaba manual, con motor, con buey, carroza. Hoy nosotros estamos sacando 60 bolsas por hectárea. Estamos sacando. Pero hoy la tecnología sale cara. Bueno, un costo hoy estaría por los 30 por ahí. Hay que sumarle más o menos 15 bolsas por hectárea de alquiler. Ese es más o menos el alquiler promedio de la tierra. Y ahí hay que agregar costo personal de todo. Flete, cosecha, mantenimiento de maquinaria, todo hay que agregar ahí. Sumarle los 35 más 5 son 40, le queda un 10 por ahí. Generalmente se hace una aplicación de algún herbicida, dos aplicaciones de fungicida, máximo 3, se logra ya llegar a su cosecha. Sí, y por ese problema tenemos, porque ahí el soja está mucho hectárea. No sé qué brasilero o paraguayo que tiene, pero hay mucho. Entonces llueve y viene el agua mucho y por eso le mató toda la gallina, chancho. Antes yo tengo 60 gallinas, murió de mí 40 gallinas y 2 chanchos por culpa de la soja. Y la naranja no puede vivir también mucho porque 1 año, 2 años está la naranja y la mandarina. Ahora, mira, está todito seco. Y dice una ingeniero, vino y yo pregunté por qué está seco la mandarina y la naranja. Es la culpa de la soja, me dice. Antes todavía naranja tenía 40 años de existencia. Y ahora ya no, 4 o 5 años y después ya se pierde. ¿Por qué? Qué sé yo, el ambiente hace más calor. En Itapúa, donde vivíamos antes, por ejemplo, plantábamos mucha zanahoria. Esta región también debería ser una región linda para cultivar zanahoria. Lastimosamente, cuando probamos plantar zanahoria, nos dimos cuenta de que la tierra no era apto. Estas tierras que nosotros estamos cultivando hoy día fueron utilizadas en años anteriores por grandes cultivadores de sojas. No podemos demostrar científicamente que es el agrotóxico el culpable, pero hay demasiada coincidencia desde la época de que se empezó a usar masivamente los distintos tipos de agrotóxicos. También se empezó a mermar la producción de la naranja y muchas otras frutas. Hay que aplicar, por ejemplo, 5 productos en 5 veces. No, se junta, por ejemplo, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, herbicidas. Entonces se junta todo en una aplicación y aplica. Genera mucha eficiencia. También hay pestes, hay enfermedades que antes, por ejemplo, no eran comunes, pero hoy día es más frecuente, como vómitos, diarrea, mal de estómago. A mí me parece ridículo. Tanto toda esta comunidad que yo te estaba mencionando está rodeado totalmente de soja. Llega una madre acompañada de su hija con náusea, vómito. Porque ¿cómo que una persona va a sentirse mal sin estar en contacto? Ni sabe qué producto está siendo usado. Si es por contacto, tratamos de quitar todas las ropas. Si hubiera necesidad y estaba en contacto con lo que es el veneno agrotóxico, solicitamos a que se le haga una ducha a esa criatura, generalmente para eliminar contacto y eliminación de agrotóxico, primeramente de la ropa y de la piel. Y segundo, ya lo que es la medicación, ¿verdad? Otra,
Ya hubo casos de gente que agarró una máquina nueva, sin uso, cargó agua y fumegó y la gente tuvo dolor de cabeza. Las famosas ronchas, picazones o los ardores en los ojos por el contacto continuo del agrotóxico. Según mi experiencia lo relaciono pero muy fuertemente. Porque los datos del Ministerio de Salud, datos oficiales, estuve revisando, pero no hay ninguna muerte que puede ser que fue ocasionada por algún producto químico. Porque yo vivo enfrente del Sojal. El Sojal llega a 10 metros de mi casa. Y yo estoy acá sano, gordo. Lo que es el trastorno digestivo, como estaba diciendo, las náuseas y los vómitos, lo que son más frecuentes en la época de la fumigación de la soja. Para demostrar cuál es la sustancia, sería un estudio toxicológico, pero como que no contamos actualmente. Y después vino mi amigo, mi vecina, me dice, ¿vos querés ir a Rubia al lote? ¿Querés ir a la chacra? Sí, quiero ir. Y vamos allá. Y Dios mío, la sombra, qué lindo. Y yo solita mujer, yo vengo con 15 compañeros. Una noche, mira un poco un monte, lloraba sapo, lloraba todos los bichitos. Dios mío, Dios mío, ¿qué me va a pasar aquí? Me hace para mi carpita, me hace para mi camita y mis compañeros todos me respetan, todo bien, pero yo de noche no duermo porque tengo miedo, Muchos de nosotros necesitamos más tierra para estar tranquilos, para tener gallinas y chanchos y vacas. Y mayoría de los campesinos tienen tierra. No hay campesinos hoy, porque lo que pasa es lo siguiente. Es un negocio. Yo invado una tierra, tengo documentos que sea la derechera, vuelvo a venderla, uso un tiempo la plata y me voy en busca de otra propiedad para hacer el mismo juego. O sea, no veo que una falta de tierra. Necesitamos tierra. Nosotros plantamos apenas para comer. Y entonces nosotros ahora si yo tengo 10 hectáreas lote, yo me voy a plantar 5 hectáreas de mandioca y me voy a vender para almidón. Porque el almidón se fueron ahora a la deportación. Se fueron hasta Argentina, hasta la España, Brasil, toda parte. Y no podemos plantar porque no tenemos, muy poco tenemos la tierra. Yo me voy a la Argentina a trabajar, yo me voy a hacer las chipas. Mira un poco, una vieja de su país salió para ir a trabajar ahí para hacer una chipa, para vender, para ganar. Y los brasileros, otra nación, vino a plantar y comprar para su camioneta. ¿Cuánto estaría acá? Y Dios mío, tiene ese arroyo maravilloso para tener vaca por ahí. Pero nosotros no podemos. Porque nosotros no tenemos plata, no tenemos camión, no cochezamos la soja para comprar la lote. Porque dice la gente, no, porque la campesina no quiere trabajar. Eso es mentira. Nosotros queremos trabajar, es decir, no tenemos tierra para trabajar. Ahora, folclore, 22 de agosto. Cuando uno está lejos de su tierra, está eso siempre de tener un pie allá y otro pie acá, porque a todos nos pasa. Estaba haciendo mis cosas allá, tenía mi casa y todo ya.
tenía una vida hecha ya. Pero también seguían teniendo esas ideas de volver acá, de algún día tenemos que volver. Gracias a Dios me estoy metiéndome en la chacra de vuelta, estoy plantando yerba mate. Y otra cosa no hay que hacer, no se planta más nada y lo que plantar no sale. Y poner algodón y eso ya no... Maíz no vale nada, son baratísimos. Algodón y papa y cebolla, pero esos tres rubros también acabaron ahora y entonces prácticamente no se hace nada. Y sí, me estoy dedicando ya a voltear árboles, consigo por ahí para salvar un poco la situación en que estamos viviendo. En el monte hay todavía, y hay gente que te dan un poquito para una carga, para un camión, así. Buscar algún negocio que hacer. Por ejemplo, comida rápida, la gente también ya no quiere cocinar, entonces lo vende así en la hora. Que eso podría hacer todavía. Más para quedarte, por ejemplo, un mes, 8 días, 15 días por el monte ya no va, ya no tengo, ¿cómo te voy a decir? Ya no puedo más.